Bienvenidos a Educación, el lugar donde la educación y la acción se unen para lograr un mejor país. Educación. ¡Comenzamos! Es momento de la entrevista en Educación. Para mí es un gusto compartir con ustedes el papel muy importante que tiene la Dirección General de Educación Bilingüe Intercultural del Ministerio de Educación, porque a partir del Plan Estratégico 16-20, todas las acciones, todos los programas que el Ministerio realiza deben ser vistos con pertinencia lingüística y cultural. Esto quiere decir que todas las acciones deben pasar por la lengua y la cultura, entendiendo que en Guatemala cohabitamos 4 pueblos, 25 comunidades lingüísticas y una variedad de idiomas. Por ello, a partir de los acuerdos de paz, Guatemala tiene una categoría muy importante porque cohabitamos el pueblo maya, el pueblo ladino, el pueblo xinca y el pueblo garífuna. En el pueblo maya cohabitamos 22 comunidades lingüísticas, además el pueblo xinca, el pueblo garífuna y el pueblo ladino, que hacen de Guatemala un país con una riqueza cultural que debe ser valorada. En este contexto, la Dirección General de Educación Bilingüe Intercultural es la dirección rectora. Esto quiere decir que es la dirección que tiene como objetivo ver que todas las direcciones sustantivas del Ministerio, de igual manera las direcciones departamentales, tengan todo su accionar tomando en cuenta la lengua y la cultura. Cuando decimos la lengua, quiere decir tomar en cuenta que en Guatemala hay 25 idiomas, uno oficial que es el español y 24 que son idiomas nacionales. Esos idiomas se hablan en toda Guatemala y hoy por hoy el mapa lingüístico representa una gran riqueza porque antes los idiomas eran circunscritas a un territorio. Sin embargo, hoy con las migraciones encontramos idiomas en cualquier parte del país que hace más interesante la educación en educación bilingüe intercultural. Y cuando hablamos de cultura, nos referimos a los conocimientos ancestrales de los 24 pueblos, porque se trata de descubrir, de conocer, de apropiar y vivenciar los conocimientos que se refieren a la tecnología, a la astronomía, al arte y un sinfín de conocimientos que están depositados en todas las comunidades. Esta riqueza cultural es la que la escuela debe rescatar y esta es la misión fundamental de la educación bilingüe intercultural. Para ello, el Vicedespacho de Educación Bilingüe e Intercultural con la DIGEBI tienen una ruta bien clara porque el objetivo es hacer que en el aula haya una auténtica educación bilingüe intercultural. Porque mucho se puede hacer con docentes, con materiales, pero si el aula no cambia, nuestro país nunca va a cambiar. En ese sentido, los maestros, los docentes tienen un papel muy importante porque de ellos depende la transformación del aula y por ende la transformación de los niños y las niñas que harán un papel fundamental en la construcción de una Guatemala plural, de una Guatemala con una nueva ciudadanía intercultural. Para ello, la DIGEBI y el Vicedespacho tienen trazada una ruta bien clara para llegar al aula. Esta ruta tiene 4 grandes procesos. El primero es el currículum por pueblos. Esto quiere decir que los maestros deben conocer la cultura de su comunidad. O sea que el docente no puede hacer educación bilingüe si no conoce la riqueza cultural de la comunidad donde trabaja. Para ello, el año pasado y este año hemos dado ya cientos de talleres dedicados a técnicos departamentales, dedicados a docentes del nivel preprimario, del nivel primario y del nivel medio, con el objetivo principal de que los maestros conozcan la cultura y de esa manera hacerlo o convertirlo en aprendizajes en el aula. Un segundo proceso es la innovación metodológica.
Cuando ya entendemos que el docente ya conoce la cultura, y de hecho muchos la conocen, muchos la viven, pero no la pueden procesar para convertirla en aprendizajes en el aula. Por ello es el fracaso muchas veces, porque el docente, aunque conozca el idioma, aunque lo hable, aunque conozca la cultura, le cuesta muchas veces convertirla en aprendizajes para los niños y las niñas. Para ello, la innovación metodológica se refiere más que todo a diplomados que hemos hecho a nivel nacional, donde hemos capacitado aproximadamente a 20,000 docentes en el año 2018 y 2017 para darles estrategias metodológicas, para que despierten su creatividad, para que realmente hagan educación bilingüe en el aula. En ese sentido, cuando hablamos de educación bilingüe, en muchas partes del país donde no se habla un idioma, tienen temor porque piensan que estamos exigiéndoles a hablar un idioma, aunque necesariamente podrían hacerlo y es deseable que lo aprendan. Sin embargo, la educación bilingüe, que es el vínculo entre lengua y cultura, podemos hacer educación bilingüe si también le enseñamos a los niños y a las niñas la cultura de este país, los cuatro pueblos, todos los conocimientos. Eso también es educación bilingüe. Un tercer elemento de este proceso es la formación lingüística del docente. En el país, lamentablemente, la gran mayoría de docentes, aunque hable el idioma de la comunidad, no lo escribe, no lo lee y muchas veces tampoco piensa en la cultura de la comunidad. Entonces, no podemos pensar como DIGEVI, como vicedespacho y como ministerio, que se haga educación bilingüe si el docente no conoce la cultura y menos si no habla, si no comprende, si no escribe y no lee y si no piensa en el idioma de la comunidad. La DIGEVI en el presente año ha firmado pequeñas cartas de entendimiento entre las departamentales y la Academia de Lenguas Mayas, porque necesitamos que personal de la Academia capacite a los maestros en cada departamento, pero es una formación lingüística con un enfoque pedagógico, porque se puede hablar el idioma, pero es diferente aprender el idioma para que los niños tengan aprendizajes en el aula. En ese sentido, la formación lingüística tiene un enfoque eminentemente pedagógico para que este idioma sea vehículo y sea contenido en las aulas. Por el momento, hemos ya capacitado a 5,000 docentes a nivel nacional que están ya preparados para que desarrollen conocimientos, desarrollen aprendizajes con los niños en el idioma de la comunidad. Seguidamente, el cuarto elemento de este gran proceso es el material educativo. No se puede hablar de calidad en los aprendizajes o calidad en educación bilingüe si no va acompañada la formación de materiales educativos. El año pasado, 2017, invertimos 6 millones en materiales y por primera vez el Ministerio de Educación, a través del Vicedespacho de Educación Bilingüe e Intercultural y la DIGEVI, construimos un material para preprimaria en los 24 idiomas nacionales que se refiere a una lotería de animales que ha sido bien recibida por los docentes de nivel preprimario a nivel nacional. Lo están utilizando, lo están demandando y en este año lo volveremos a imprimir. Para el año 2018, estamos haciendo una inversión de 20 millones en materiales porque estamos ya rebasando la meta que anteriormente se decía, la educación bilingüe es solo para la preprimaria. Luego la educación bilingüe hasta tercer grado de primaria. Pero en este momento, esta gestión ministerial, liderada por el doctor Óscar Hugo López Rivas, tiene la gran intención de crear el Sistema Educativo Nacional Bilingüe Intercultural, por lo cual la DIGEVI está preparando la formación lingüística, el currículum por pueblos, los materiales y todo lo que hacemos para todos los niveles educativos. A ello se debe la gran inversión porque en este año estamos ya en proceso de imprimir materiales para el nivel preprimario, para el nivel primario y para el nivel medio. Esperamos también que con el material que estamos imprimiendo, los niños tengan ya su material y de esta manera fortalezcan su aprendizaje en su idioma materno y en su cultura en las escuelas.
Los conos son una herramienta muy importante en la clase de educación física y en el deporte, ya que con ella podemos realizar diversidad de actividades. Podemos tener una clase completa, desde su parte inicial hasta su parte final, ¿verdad? Nos indican hasta dónde llegar en alguna actividad o qué distancia recorrer en otras actividades, dónde ubicarnos en determinado momento. Lo recomendable en una clase para trabajar con conos, con chicos de preprimaria, estamos de 30 a 35 minutos máximo. Con el nivel primario podemos trabajar 40 minutos y con el nivel básico 45 a 50 minutos. El calentamiento lo empezamos con un ejercicio de distribución libre, donde los niños se desplazan a diferentes velocidades, realizando diferentes ejercicios a la par de cada cono. Podemos desplazarnos en zigzag, en slalom, en escalonado, ya sea con una pierna o con ambas piernas. Este nos da el beneficio de desarrollar coordinación y fuerza en las piernas. Las variantes del salto son frontal, lateral y combinado. En estos ejercicios de agilidad trabajamos la psicomotricidad gruesa, donde el niño tiene que responder rápidamente a un estímulo. Los ejercicios para esta serie son el espejo, el pentágono y el espejo grupal. Las variantes de este ejercicio son skippy largo, skippy corto, la bailarina y la chilindrina. El niño desarrolla en estas actividades agilidad en las piernas, básico para un futbolista. En la recuperación activa realizamos un juego, alguna dinámica, donde vamos a motivar al niño para una próxima clase y a la vez disminuir su ritmo cardíaco.
un momento regresamos con Educación, el lugar donde la educación y la acción se unen para lograr un mejor país. La educación siempre te lleva a la acción. Iniciamos con el repaso. Aquí estamos nuevamente para desarrollar con ustedes la clase número 3 de la unidad número 1 de biología. Bueno, comenzaremos con las características físicas y químicas de la materia. Definiremos qué es la materia. Bueno, algunos textos nos dicen que es todo lo que ocupa un lugar en el espacio que pueden percibir nuestros sentidos. En realidad, la materia se puede presentar en varias formas. Aquí, en esta diapositiva, podemos ver algunas de las formas que se presenta la materia. Por ejemplo, se puede presentar en forma de sólido, líquido, o gaseoso. Y tenemos otro estado que puede ser el plasmático. Pero si hablamos de los sólidos, vamos a ver que las moléculas que forman este compuesto están fuertemente unidas, de manera que hay poco espacio entre ellas y los movimientos son muy limitados. Y también otra característica que podemos definir es que tienen una forma definida. Sin embargo, si vemos los líquidos, va a haber mayor espacio intermoleculares entre las moléculas y van a ocupar, si ocupan un recipiente, van a adoptar la forma de este recipiente, o sea que no tienen forma definida, sino que adoptan la forma del recipiente que los contiene. Y en este caso estamos viendo los gases. Observen, los espacios intermoleculares son aún mayores. Estas moléculas, sus movimientos son amplios e incluso si destapamos este frasco, estas pueden salir y ocupar todo el espacio del medio que los circundante, pero tampoco tienen forma definida. Es decir, en estos tres estados generalmente podemos observar la materia. Tenemos un cuarto estado que últimamente ha sido muy utilizado en la tecnología, el plasma, y muchos de los cuerpos celestes, como es el Sol y los planetas, tienen aún estado plasmático, Pero la partícula más pequeña de la materia es el átomo. Se puede definir como son partículas básicas de los elementos también. O sea, un elemento está formado por varias partículas iguales, o sea, átomos. Y constan de varias partículas subatómicas. Aquí vamos a ver que cada átomo, por ejemplo, en el caso que vemos acá, este es un átomo, la representación de un átomo, tiene varias partículas. Aquí, en esta parte central, que llamamos núcleo, va a tener neutrones y va a tener protones. Y en la envoltura, que se encuentra alrededor del núcleo, vamos a tener electrones. Es decir, que la masa de este átomo va a estar concentrada acá, en esta parte central, llamada núcleo, y que está formada por protones y neutrones. Protones y neutrones. Y tenemos en la envoltura, que es esta parte que ustedes ven acá, los electrones que se encuentran realizando movimientos elípticos llamados orbitales a diferentes distancias del núcleo. Y esto es lo que llamamos niveles de energía, porque cada átomo tiene diferentes niveles de energía.
algunos de ellas, o algunas de ellas, estamos hablando aquí de las partículas, son protones, neutrones y electrones. Volvemos a repetir que los protones y los neutrones están acá en el núcleo y que los electrones son mucho más pequeños y están en la envoltura del átomo realizando movimientos elípticos a diferentes distancias del núcleo. Aquí tenemos un cuadro resumen de las propiedades de los átomos. Por ejemplo, el protón, que se encuentra en el núcleo, tiene carga positiva. Es decir, estamos hablando de cargas eléctricas. Tiene carga eléctrica positiva. Y tiene una masa, o sea, la masa es la cantidad de materia, de 1 UMA, que quiere decir unidad masa atómica. Y está ubicación en el núcleo. Los neutrones tienen carga neutra, es decir, que no sobresale una carga positiva o una negativa, porque las cargas están equilibradas. Cuando una partícula tiene iguales cargas positivas y negativas, se dice que su carga es neutra. Y tiene una masa de 1 UMA, o sea, unidad masa atómica. Y también se encuentra en el núcleo. También tenemos los electrones, que son partículas más pequeñas, que están en la envoltura, ¿verdad?, alrededor del núcleo, y estos tienen carga negativa. Y la masa, en este caso, es despreciable, o sea, es tan pequeña que no llega a la unidad. Por eso se dice que es despreciable. Y la ubicación se encuentra dando vueltas o sus movimientos alrededor del núcleo. Aquí tenemos los electrones, ¿ven? En su movimiento elíptico. Aquí hay otro electrón con carga negativa, ¿verdad?, dando su movimiento. Y aquí en la parte del núcleo tenemos los protones y los neutrones. Bueno, continuamos hablando del átomo. Nosotros podemos decir que cada átomo tiene un número atómico, una masa atómica. ¿Pero qué es el número atómico y la masa atómica? Bueno, el número atómico es cada átomo contiene un número fijo de protones. Es decir, que lo podemos definir como la cantidad de protones que tiene un átomo. Aquí tenemos un cuadrito donde encontramos el hidrógeno. Este es un ejemplo, ¿verdad? Este es el hidrógeno. Muchos cuadritos como este aparecen en la tabla periódica, donde es la tabla donde están todos los elementos químicos. Y en una esquina de este cuadrante vamos a ver el número 1. Quiere decir que este átomo de hidrógeno va a tener un número atómico igual a 1. Es decir, que va a tener un protón. Porque fíjense que dijimos acá que es el número fijo de protones que tiene cada átomo. Eso quiere decir que el hidrógeno va a tener un protón, que es este que está acá, y ahí lo representamos en la tabla periódica. Su nombre es hidrógeno, y aquí tenemos la masa, su masa. Bueno, ahora vamos a definir qué es la masa. ¿Y por qué hablamos acá de masa? Bueno, dice que la masa es la suma de los protones, y neutrones, y se expresa en unidades de masa atómica, o sea, unidad masa atómica. Es decir, que si yo sumo, vamos a regresar a la diapositiva anterior, donde tenemos el dibujo acá. Si yo sumo los protones y los neutrones que están en el núcleo, voy a tener la masa. Quiere decir que la masa es la suma de los protones y de los neutrones. Y se explica, puesto que observamos acá que la mayor concentración de la masa, o sea, de la cantidad de materia que hay en este átomo, está concentrada acá en el núcleo.
Entonces la masa es la suma de los protones y neutrones. Continuamos con nuestras diapositivas. Aquí tenemos otra característica que tienen algunos átomos, que son los isótopos. Bueno, a veces se nos salen un poquito las reglas, ¿verdad? Aquí tenemos que es masa y decimos que es la cantidad de protones y neutrones y tenemos acá el número atómico. Pero cuando hablamos de isótopos, nos referimos a que hay elementos que pueden cambiar su número de masa. O sea que la masa puede cambiar. El número de átomos, o sea, el número atómico no cambia. Cada elemento es fijo, tiene su número atómico. Y esto no puede cambiar. Pero lo que puede cambiar es la masa atómica. ¿Por qué puede cambiar la masa atómica? Bueno, puede cambiar porque puede tener un número variable de neutrones. Al tener un número variable de neutrones, entonces la masa va a variar. Y estos elementos que tienen diferente masa, se puede decir que son isótopos. ¿Qué son isótopos? Son átomos con diferente número de neutrones y por lo tanto diferente masa. El repaso. Por hoy terminamos. Esperamos que lo aprendido te haya servido. Te esperamos la próxima semana en otro programa de Educación, el lugar donde la educación y la acción se unen para lograr un mejor país. Ministerio de Educación, comprometidos con la educación.